Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Estamos a un año y algunos meses para que se realicen las elecciones en Estados Unidos. Sin embargo, pareciera que ese proceso electoral ya inició. Y para hablar sobre el mismo, contamos con tres invitados. Jesús María Alvarado, quien es abogado constitucionalista y profesor universitario. Javier Soria, analista político en Proyecto Pericles. Y Roberto Wagner, internacionalista y también catedrático universitario. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Jesús María, quisiera iniciar contigo. ¿Cómo evalúas el anuncio de Biden de buscar la reelección, considerando el bajo nivel de aprobación que tiene? ¿Es una buena noticia para los demócratas? Bueno, depende. Creo que al final también lo que estamos viendo en los dos partidos es que tenemos a dos octogenarios optando por la presidencia. Eso también de alguna manera muestra una crisis del sistema de partidos en Estados Unidos. Pareciera que obviamente hay liderazgos dentro del Partido Demócrata y del Partido Republicano, pero no son lo suficientemente fuertes comparados con los octogenarios que están optando a la presidencia. En el caso de Biden, yo creo que lo más grave es los cuestionamientos sobre su capacidad o su sanidad mental, que es una cosa derivada de la edad, no se sabe de una enfermedad, y eso de alguna manera es una cosa que se debate, que se oculta y que yo creo que es muy importante, sobre todo sabiendo la importancia que tiene el presidente de los Estados Unidos, no solamente internamente, sino externamente. Javier, el 54% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Biden. ¿Por qué crees que Biden tiene tanto rechazo? ¿Qué ha hecho mal? No sé si es tanto rechazo o es simplemente que le ha tocado un gobierno difícil que era imposible que tuviera en este momento una aprobación alta. Biden nunca fue un candidato carismático que despertara amplio interés. No estamos hablando de un Obama, el fenómeno político Obama cuando entra en la campaña. Estamos hablando de alguien que termina siendo la cara de los demócratas, que siempre son esta gran tienda, le llaman ellos, esta gran coalición, y que era elegible precisamente en los pocos estados que quedan, que son verdaderamente estados morados, estados de batalla. El mapa de batalla se ha ido reduciendo. Hay un montón de estados que antes eran parte de esa gran bisagra y que ahora son sólidamente de un campo o del otro. Estamos hablando de estados como Pensilvania, estados como la Florida o Ohio, los últimos dos republicanos, el primero claramente demócrata, habrían otros. Esencialmente, Biden termina siendo en ese caso el candidato anterior porque podía ser elegible en estados como Arizona, estados como Georgia, que es ahora un nuevo estado de batalla, y en Wisconsin. Y eso es a la que le apuestan en este caso. Su popularidad puede estar abajo, pero hay que leerlo con un grano de sal. Del otro lado vas a tener a un candidato igual de polarizante. También va a estar muy bajo sus números de popularidad. Y con el sistema electoral estadounidense, básicamente lo que importa son esos tres estados. Y encima de eso, los demócratas tienen una ventaja. Necesitan ganar solo uno de ellos. Con uno de ellos que ganen, los demócratas están hechos. En cambio, los republicanos tienen que barrer esos tres estados. Y de esos, las cosas no se miran claramente del lado de los republicanos. Trump tuvo problemas con sus candidatos en las elecciones de medio término en Arizona, por ejemplo. Sus endosos para gobernador o para candidatos en las carreras para legislativo. Georgia ha sido ganado a nivel del estado completo por parte de los demócratas en los últimos ciclos electorales. Y de último tercero en Wisconsin, que pesa bastante ahí el voto sobre algunas de las políticas públicas o discusiones sociales que son tóxicas para los republicanos, en este caso los derechos reproductivos y el acceso al aborto. Ahora, Roberto, ya lo mencionaba Jesús María, con 80 años, Biden es el presidente más viejo que ha tenido Estados Unidos y cada día que pasa en el poder aumenta el récord que lleva. Si fuera reelecto, asumiría cuando tuviera 82 años y dejaría la presidencia más o menos con 86 años. Esto hace que la decisión de su vicepresidenciable sea crítica. ¿Es Kamala Harris la mejor opción para Biden como compañera de fórmula? Yo creo que Kamala Harris no sería la candidata ideal para acompañar a Joe Biden. El problema que esto genera, que es un problema, en mi opinión, más de fondo de ambos partidos, y estoy de acuerdo con lo que decía Jesús María, sobre los dos candidatos octogenarios, es que por un lado en el Partido Republicano es el miedo que se le tiene a Trump
nadie quisiera realmente competir contra él. Pero por otro lado, el Partido Demócrata tenés, digamos, todavía la figura de una Nancy Pelosi, que después de Hillary Clinton hereda gran parte de ese poder, y ella influye mucho en la decisión de Kamala Harris. Ahora, sacar a Kamala Harris también, o sea, implica una crítica, decir, ¿por qué pusieron a esta persona como candidata desde un inicio? ¿Por qué no se pensaron en otros candidatos? Y creo que lo que estamos viendo nuevamente es una ruptura total entre dos partidos que tienen malos liderazgos, pero que tienen liderazgos que no son precisamente propositivos para los grandes problemas que tiene Estados Unidos. Y en este caso, Kamala Harris ha sido la gran sacrificada del Partido Demócrata en cuanto a muchos de los temas que les han salido mal. ¿Crees que eventualmente pudieran cambiar de candidato vicepresidencial, Roberto, en ese escenario que planteas? Si lo hacen, tendrían que hacerlo con muchísima habilidad y con muchísima disciplina partidaria. Porque si a mí me nombran de candidato y me sacan de repente y me sacrifican, ¿quién me garantiza que yo me voy a quedar callado y que Kamala Harris no venga y diga y empiece a hacer ella una crítica a su propio partido, lo cual sería muchísimo más perjudicial para los demócratas? Jesús María, ¿cómo ves la candidatura de Donald Trump? Javier ya mencionaba de que es un personaje obviamente controversial y según algunas encuestas el 51% de estadounidenses tienen una opinión desfavorable sobre él. ¿Logrará ser el candidato a la presidencia por el Partido Republicano? Yo creo que lo que estamos viendo en Estados Unidos es lamentablemente una especie de tercermundización del propio sistema político de allá. Los Estados Unidos por mucho tiempo fue un modelo del sistema político constitucional y creo que al final lo que estamos viendo es una especie de tercermundización. A ver, lo que primero tenemos que recordar es que estamos en un sistema que al menos es un sistema republicano democrático en el cual los candidatos se presentan en primarias respetándose un presupuesto fundamental que es los derechos individuales, libertad de prensa, reunión, manifestación, etcétera, etcétera. ¿Qué ha venido pasando? Y esto lo ha mencionado un poco Roberto cuando mencionaba ahorita su crítica, la cual creo que es un punto válido en el sentido de que el liderazgo en sí mismo a lo mejor no es el más propositivo. Y eso es un tema que yo creo que no se discute. Mi punto va al otro punto. Es decir, no puedes tener una democracia cuando básicamente los Estados Unidos, esto fue lo que vivió el presidente Trump, amenazas, persecución judicial, todo el deep state en contra de su candidatura. No, tenemos a toda la región América Latina viendo ahorita disoluciones de Asamblea Nacional, persecución de los candidatos, inhabilitaciones partidistas. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Cuando un millonario como Elon Musk tiene que salir a decir que no hay libertad de expresión y luego las grandes cadenas de televisión votan a sus periodistas estrellas para ser un poco más incluyentes, lo que estamos viendo es que es un sistema en que se están cercenando las voces democráticas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que los supuestos demócratas se están abogando por una especie de oligarquía partidista. El presidente Trump, más allá de que sea el mejor o no candidato, es víctima ahora de un sistema en el que quiere aplastarlos y posibilitar su candidatura. Y eso es gravísimo. Lo que está pasando ya no es un tema de Trump o no, es un tema del sistema político constitucional americano que puede tronar no solamente en esta elección, sino a futuro. Roberto, DeSantis tendría la oportunidad de ganarle a Trump en las primarias. ¿Qué opinas de esos casos legales que ya mencionaba Jesús María en contra de Trump? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jesús María. O sea, al final del día tenemos muchos problemas en lo que es el sistema político y lo que ha sido una judicialización del sistema mismo. Pero, a ver, nuevamente lo que siento yo es que Nikki Haley y DeSantis pueden ser candidatos que sean de cierta forma más jóvenes o más refrescantes en algunas áreas comparados con Donald Trump, pero es ir a librar una batalla contra un león herido y al final del día no sabe uno cómo va a salir de esa batalla porque las reglas son otras. Entonces es una cuestión sumamente difícil, pero yo insisto, lo que creo que nuevamente hay, digamos, la disciplina partidaria en base a liderazgos, no la veo. Javier, según algunas encuestas, el 48% de los estadounidenses está de acuerdo con brindar ayuda militar a Ucrania. El 29% está en contra. El resto es indiferente. En recientes declaraciones, Donald Trump dijo que resolvería rápidamente la guerra en Ucrania de llegar a ser presidente. ¿Qué efectos tendría la guerra en Ucrania sobre las elecciones de Estados Unidos?
A nivel presidencial creo que muy poco, realmente. Creo que toda la conversación que estamos teniendo no hay que confundir el debate público en Estados Unidos con el tema electoral. El tema es básicamente, si estamos hablando de resultados, estamos hablando de esos 3 estados. Realmente no hay más. Eso es debido a la polarización y debido a que el mapa electoral en este sentido lo que ha hecho es aumentar precisamente ese efecto nocivo de los incentivos electorales donde están puestos. Eso tiene que ver con las 2 respuestas anteriores, tanto de Roberto como de Jesús María. Trump no es una víctima del sistema. Al final de cuentas, lo que pasa es que Trump tiene secuestrada una base radical del Partido Republicano, obliga a los líderes a tener ese fino equilibrio entre distanciarse de Trump en algunas cosas y apoyarlo, porque si no alienan a la base. Y del otro lado tenés más un control por parte de los líderes del Partido Demócrata, aquietando a esa base también igual de radical del otro lado de progresismo. Y el debate no se vuelve nacional simplemente porque el sistema electoral es del colegio electoral, se ganan prácticamente todos los estados, excepto poquísimas excepciones de estados, además con muy pocos votos, ganas por un voto el estado y ganas todo. Entonces, la guerra de Ucrania y otros temas van a ser marginales y no van a mover grandemente el debate en el resto del país. Importa básicamente, y qué tanto peso puede tener, solo en esos 3 estados, y creo que va a pesar más la economía, como siempre, y van a pesar más temas como los derechos reproductivos o en sí las guerras culturales que el tema de la política exterior en Estados Unidos. Roberto, ¿coincides con Javier en ese análisis? Sobre todo porque hay algunas encuestas que muestran que muchos estadounidenses pues ya se declaran básicamente independientes, ya no tienen una cercanía con el Partido Republicano o con el Demócrata. Y en ese mismo sentido, ¿el tema migratorio crees que podría influir algo en estas elecciones? Yo no estoy de acuerdo con Javier del todo en cuanto a lo que es el tema electoral con el tema del debate público. Sí van a haber temas que van a surgir. Por otro lado, lo que dices, Paul, la gran mayoría de votantes estadounidenses son independientes, lo han sido siempre, y estamos viendo ya cambios generacionales en donde muchas veces ciertos elementos que nosotros hablamos de las elecciones como tales en aquel país, pues sí han venido cambiando. Lo que sí no estoy de acuerdo, no creo que podemos reducir las elecciones a lo que son los resultados de 3 estados y cómo se va a dar. Nuevamente, la obsesión que se ha dado en los últimos años por el tema del colegio electoral es una cuestión que si pasamos, digamos, a lo que es hablar de lo que son muchos de los votantes que hemos visto, que los votantes que eligieron a Trump y los votantes que también estuvieron a favor de Biden, tomando en cuenta figuras que aparecieron en un momento dado como un Bernie Sanders o figuras que pueden aparecer, digamos, como otros posibles candidatos independientes, pero con la polarización del sistema no la hay. No podemos venir y reducir todo a lo que puedan ser, digamos, las posibilidades que tienen ciertos estados. Hay estados que son tradicionalmente azules, hay estados que son tradicionalmente rojos, pero al final del día el tema económico, digamos, y las competencias económicas, a pesar de las competencias económicas que vemos entre estados, el tema económico es un tema donde siempre es la cuestión del gobierno federal. Yo creo que sí, lo importante es cómo va a votar esos independientes. Ahora, Javier, quisieras contestar a Roberto, dado que hay diferencias de opinión. Sí, la data no soporta lo que dice Roberto. O sea, básicamente tendrías que tener un sismo a nivel de esos temas para que la tendencia se rompa. Precisamente lo fregado de este momento en Estados Unidos es esa polarización que el votante independiente se mira secuestrado dependiendo del cuño ideológico y de la mayoría que hay en ciertos estados. No pesa su voto a nivel de presidencia. Así está puesto el sistema. ¿Cómo romperlo? Es muy difícil hacer un partido federal a nivel nacional. Podría ser, por ejemplo, un sistema de primarias en que los que voten en las primarias no sean nada más los candidatos o afiliados, de un partido, sino podrías abrirlo a que voten ahí independientes y voten incluso de otros partidos, en el que le dé un chance a candidatos más moderados para poder descender, en este caso, el asunto. Pero lo que dice Roberto suena bien, pero simplemente no pasa. O sea, si miras el comportamiento electoral de estados que antes eran morados, en esta ocasión simplemente se reduce a esos 3 estados. Esa es la data que dicen todos los modelos, el modelo de The Economist, el modelo de 538, el modelo de New York Times. Los mejores modelos predictivos te dicen que en esos 3 estados se define la presidencia. Se me está terminando el tiempo. Me queda solamente un minuto. La data ha fallado en 3 últimas elecciones también.
No, fue una data muy bien y la predicción fue muy adecuada. Lo de Trump hay que entenderlo, son modelos probabilísticos. Bueno, si fue una data muy adecuada, entonces los analistas fallamos en cómo la presentamos. Pues no todos, la Es mayoría otra cosa. coincidían que iba a ganar de tres Biden en un ciclo electoral. ¿Quién iba a ganar los Bueno, otros estados? se me está terminando el tiempo, solo me queda un minuto. Jesús María, ¿quisieras tú mediar, digamos, en esta discusión? En Estados Unidos no hay disciplina partidista. Los votantes demócratas pueden votar republicano y los republicanos pueden votar demócrata. Eso ha pasado en la historia de Estados Unidos. No hay partidos políticos estatales y eso también es una gran ventaja, muy diferente a lo que pasa en América Latina. Lo que puede pasar es que el debate público se encienda a partir de junio, casualmente ahorita, por las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos, que tienen casos muy candentes, más impactantes que las del año pasado. Eso va a posibilitar una agenda de más radicalización, tanto del bando demócrata y el bando republicano, y nuevamente, otra vez, la discusión va a ser, no sé qué tanto peso, va a ser economía y rule of law. O vamos a hablar en Estados Unidos, un sector va a decir, o mejoramos la economía producto de la guerra, o vamos a tercermundizar más a los Estados Unidos de lo que ya es. Esto es violar las reglas constitucionales por una agenda política partidista de un sector o de lo que llaman en Estados Unidos el deep state. Y eso es cada vez más grueso en los propios Estados Unidos, moviliza a los dos bandos, y los dos bandos se van a comportar en algunos casos como o desdén por las normas constitucionales o favorables a ellas, y eso va a ser cada vez más fuerte. Vean, me quedan 15 segundos y quisiera escuchar su conclusión de 5 segundos. Roberto, empezamos contigo. Sí, yo creo, yo en términos generales coincido con mis colegas, pero siento que todavía muchísimo puede y va a pasar en Estados Unidos antes de las elecciones. Jesús María, 5 segundos. No ha empezado todavía, estoy de acuerdo con Roberto, apenas ahorita en junio, como digo, se va a encender un poco el debate. Estamos viendo dos octogenarios candidatos, estamos viendo un sistema que cada vez no respeta las condiciones electorales republicanas, y eso va a ser el debate de lo que vamos a ver en los próximos meses. Javier, terminamos contigo. Atento a los cisnes negros, es difícil predecirlos, pero básicamente, a menos que haya algo que cambie radicalmente, vamos encaminados a esa batalla de octogenarios entre los dos. Eso, el anuncio de Trump es lo que confirma Biden, así que algo tiene que pasar muy imprevisto para que no suceda ese escenario. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Sin duda alguna es un debate bastante apasionante, pero se nos terminó el tiempo. Pero muchas gracias por su análisis y por su tiempo. Y ustedes en casa, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.